Hoy nos acompaña Miguel Sanz, director general de Turespaña, en un episodio titulado Marca España, reinventar el turismo desde dentro. Miguel es una de las voces clave en la evolución del turismo español. Con una amplia trayectoria en el sector, ha liderado proyectos en Turismo Madrid, Madrid Destino y desde 2023 también como presidente de European Travel Commission. Hoy está al frente de una estrategia centrada en innovación, sostenibilidad y una nueva manera de entender el turismo en un mundo que cambia a gran velocidad. Hablamos con él sobre cómo se redefine el modelo turístico español, cómo fortalecer la marca España y cómo se construye desde dentro el futuro de todo un sector. Think you know Miguel Sanz? Think again. No hace falta que nos comparemos con otros territorios de otros sitios, pero es verdad que la campaña de Think You Know Spain, Think Again es la primera vez que se ve lluvia en España y ha demostrado una resiliencia de la que yo creo que ninguno éramos conscientes, ni tan siquiera el propio sector seguramente. Pero siendo números unos en sol y playa, éramos cuartos o quintos en turismo cultural y de patrimonio histórico artístico, o incluso más abajo en turismo de actividades en la naturaleza. Nosotros tenemos no la gallina de los huevos de oro, tenemos el corral de los huevos de oro. Miguel Sanz, muy bienvenido a Spain Travel Experience. Queríamos abrir esta segunda temporada de Spain Travel Experience precisamente contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues muchísimas gracias por invitarme, un placer estar con vosotros. Para aquellos que todavía no te conocen, ¿quién es Miguel Sanz? Pues Miguel Sanz es un madrileño doble, y digo doble porque yo he nacido en Madrid, soy de aquí, nacido con padres de Madrid, con la mitad de mis abuelos de Madrid, pero luego soy doblemente madrileño porque después de vivir muchísimos años fuera, decidí que donde quería vivir el resto de mi vida, o por lo menos lo que pensaba que sería o que será el resto de mi vida, pues decidí que de todo el mundo, de las posibilidades que tenía de vivir en cualquier parte del mundo, pues Madrid era el sitio donde quería vivir. Así que por eso yo digo que Miguel Sanz es un doble madrileño que además tiene una afición desde que era muy pequeñito, que es viajar y conocer sitios. Precisamente desde 2020 diriges Turespaña. En el año 2023 asumes la presidencia de la European Travel Commission. Antes ya has pasado por cargos y responsabilidades como Madrid Destino. ¿Qué te llevó a dedicarte a esto del turismo? ¿Cómo enfocas tu vida laboral en torno al turismo? Pues yo bueno, no sé si existe esto del destino o no el destino. Yo creo que un poco uno va tomando pequeñas decisiones y que te van arrastrando, te van llevando a los sitios. Yo recuerdo, cuando era pequeño, a mis padres, pues en lugar de pedirles que me llevasen a ver el fútbol, pues les pedía que me llevaran a Fitur. Y recuerdo esas primeras ediciones de Fitur, no en IFEMA, sino en la Casa de Campo, en el que me parecía uno de los lugares más increíbles del mundo por las oportunidades que te daba de conocer destinos dentro de España, países en los 5 continentes, y de ahí, después de haber vivido en varios países de Europa, en Estados Unidos, en países de América, después de haber vivido en distintos sitios de España, pues las decisiones que vas tomando, tanto académicas como profesionales, te van llevando a que un día de repente pues eres el director de marketing turístico de la Comunidad de Madrid, y después eres el director de turismo de la ciudad de Madrid, y después pues eres el director de Turespaña. Sí, asumes el cargo de director precisamente de Turespaña en 2020 en plena crisis sanitaria mundial. ¿Dónde pones el foco? ¿Cómo de algún modo planificas tu estrategia o la estrategia de Turespaña en un momento tan difícil y complicado, sobre todo a nivel de flujos turísticos en el mundo, como había en ese momento, ¿no? Bueno, yo creo que ahí percibir la realidad era muy importante. Yo venía de la Dirección de Turismo de la Ciudad de Madrid. En un municipio siempre las políticas públicas están en la calle. Yo tenía y tengo todavía mucho contacto con el sector turístico, el pequeño restaurante, el gran hotel,
la línea aérea, y sabía del drama que estaban viviendo, no solamente el drama sanitario que estábamos viviendo todos, sino el drama empresarial que suponía el cierre de las fronteras, la paralización del turismo. Y yo, cuando llegué a Tour España, tenía un mandato muy claro de la ministra entonces, de Reyes Maroto, y una convicción personal que había que, uno, mantener el deseo de viajar a España, mantener la reputación de España como un destino turístico seguro, y dos, trabajar para que el día que se pudiese volver a viajar, el día que se pudiese venir desde algún país hasta el nuestro, ese día teníamos que poner la rueda a funcionar al 100%. No era solamente una cuestión de abrir las fronteras, era de que pudiésemos empezar a mover la rueda lo antes posible. ¿Qué balances, con esa mirada hacia atrás, qué balances puedes hacer, ¿no?, de esa recuperación de la demanda a ese tránsito hacia, digamos, un turista más rentable? Ha habido una transición que inicialmente, como bien indicas, era prioritario, ¿no?, que es recuperar esa demanda después de un momento así, pero entre tanto ha habido, pues, digamos, ese perfil de un turismo más de calidad, más rentable. ¿Qué balance puedes hacer de todo ese tránsito? Pues yo estoy, la verdad, que son dos sentimientos, satisfecho y orgulloso. Satisfecho porque creo que desde Tour España y en general desde las administraciones públicas se hizo un trabajo que permitió después esa recuperación rapidísima de los flujos turísticos a España. Y orgulloso porque quien en realidad hace que esos flujos se puedan recuperar es un sector turístico que ha demostrado una resiliencia de la que yo creo que ninguno éramos conscientes, ni tan siquiera el propio sector seguramente, pero que los aeropuertos españoles fuesen unos aeropuertos que funcionaron como un reloj desde el minuto uno en el que se pudo viajar, que los hoteles españoles pudiesen ofrecer otra vez sus servicios con todo el confort y con todas las garantías desde el minuto uno, desde que se pudo viajar. Los trenes, toda la cadena de valor del turismo, que es larga y que es grande, y que si un elemento, un eslabón falla toda la cadena, hizo que en España recuperásemos los flujos turísticos mucho antes que en la mayoría de los grandes destinos europeos y del mundo. Es decir, si la recuperación en el resto del mundo se dio entre 2024 y 2025, en España en 2023 ya casi habíamos recuperado los ingresos por turismo y en 2024 habíamos superado los datos de flujos turísticos, de visitas turísticas internacionales. Y esto yo creo que nos tiene que demostrar a todos que no solamente tenemos un gran destino por lo bonito que es nuestro país, sino que lo que somos es una gran potencia turística por la potencia de nuestras empresas y por la gestión de nuestras administraciones públicas. Y yo creo que eso es para sentirse las dos cosas, satisfecho y orgulloso. En el horizonte, Miguel, esos 100 millones de visitantes internacionales que en este 2025 no se llegó a esa cantidad, ese número ya no es un indicador de éxito tal cual, o no debería comprometer, digamos, el éxito de un destino. ¿Qué marcadores, qué métricas como el gasto turístico, la estabilidad laboral crees o tienes en tu cuadro de mando, ¿no?, para evaluar esas métricas? Sí, y también enlazando con la pregunta anterior, decíamos que íbamos de recuperación de flujos a un turismo de más rentabilidad, y yo le pongo apellidos a la rentabilidad o al valor añadido, que es una rentabilidad económica, por supuestísimo, sin rentabilidad económica no existe una industria, pero también rentabilidad o valor añadido social. Es decir, el turismo tiene que ser una herramienta de desarrollo económico y social de España, de los que aquí vivimos, de nuestros territorios, de nuestros destinos, y lo que hemos tratado en estos últimos años, al menos desde Tour España, la Secretaría de Estado de Turismo, el Ministerio de Industria y Turismo, es equilibrar esos dos apellidos. El apellido de rentabilidad económica, que es necesario y además es un fin en sí mismo, y de rentabilidad social,
que es utilizar el turismo como una palanca de desarrollo también social, también de oportunidades, por ejemplo, a esos territorios en España pues que todavía el turismo no desempeña un papel fundamental en su economía. O la de dotar de mayor rentabilidad social en territorios que son muy conocidos, pero que el volumen pues ya no es, como decías, una métrica. Y no nos obsesionan los 100 millones de turistas, y además me gustó porque hace relativamente poco en un medio internacional, quizá el medio de referencia del sector internacional, que es Skift.com, decían, hablando de Francia y de la situación turística de Francia, que Francia tiene que, algo así como, que fijarse en lo que ha hecho España, en la que la prioridad no es el volumen, sino que es el ingreso y es las métricas también de desarrollo social del turismo. Claro. Y en eso nos fijamos en cosas como la calidad del empleo, que tener en cuenta que el empleo, la temporalidad en el empleo turístico desde la reforma laboral pues ha bajado más de 20 puntos y eso significa una mejor calidad de turismo. Tenemos que tener en cuenta que la estacionalidad ha ido descendiendo y eso que España es uno de los países con menos estacionalidad de entre los países mediterráneos de todos nuestros competidores. Métricas como la distribución del turismo, han crecido mucho más el turismo en los territorios menos conocidos, en la España interior, en la España del norte, que en la costa mediterránea o los archipiélagos. Ha crecido más el turismo en las temporadas medias y bajas que en la temporada alta. Todas estas métricas son en las que nos fijamos porque al final el turismo lo que tiene que ser, y lo ha sido en los últimos 50 o 60 años, es una herramienta de desarrollo de nuestro país, una herramienta para darnos bienestar a los que aquí vivimos. Es cierto que cuando tú estás desarrollando una industria necesitas generar volumen y generar industria, y ahí el volumen era una métrica fundamental. Si venían más turistas estabas generando más actividad económica. Ahora no necesariamente eso es cierto. Se puede generar más actividad y más rentabilidad económica y social con volúmenes de turistas que crezcan muy por debajo de esa rentabilidad, y en algunos sitios incluso que no crezcan. Pero también es verdad que la situación de los destinos españoles es muy distinta, y en esto nos estamos fijando ahora que estamos desarrollando el Plan Operativo de Tour España 2026-2028. Vemos que nada tiene que ver las necesidades respecto al turismo internacional de Baleares o Extremadura. Claro. Y nosotros en Tour España tenemos que ser conscientes de eso y que tenemos que dar servicio a territorios como Extremadura o las Castillas, y que tenemos que dar servicio a territorios como Baleares o la Comunidad Valenciana o Andalucía o Canarias. La coordinación de esos esfuerzos es lo que da una, yo creo, política turística o una gestión internacional de la demanda que sea efectiva. Digamos que una forma de liderar proyectos, Miguel, un sello muy personal tuyo es precisamente la diversificación, la sostenibilidad. En ese plano de la diversificación, Tour España, como bien indicas, tiene en estos momentos una campaña Think You Know Spain, Think Again. Ese es el reto que tiene por delante España en los próximos años, esa diversificación real del producto, del sector y de ese flujo de turismo. Bueno, yo creo que ese es uno de los retos. Como España es una de las primeras potencias, si no la primera potencia mundial en términos de industria turística o de sector turístico, tenemos muchísimos retos. El reto de la diversificación viene dado por que somos, sin ninguna duda, líderes mundiales en lo que llamamos turismo de sol y playa, en turismo vacacional. Tenemos pues algunos de los mejores y más visitados destinos en destinos de sol y playa, pero sin embargo nosotros hicimos en la anterior estrategia un estudio de demanda en el que veíamos que, siendo números unos en sol y playa, éramos cuartos o quintos en turismo cultural y de patrimonio histórico artístico, o incluso más abajo en turismo de actividades en la naturaleza o de turismo activo y de naturaleza. Y
eso es una desventaja competitiva porque tenemos los recursos, quiero decir, en España recursos naturales, recursos de turismo activo, recursos de patrimonio histórico-artístico, siendo el tercer o cuarto país con más bienes declarados, UNESCO. No es una falta de recursos, es una falta de equilibrio entre la percepción de la marca España como destino, en el que tiene un peso muy predominante los atributos y los valores del sol y playa. Tenemos que hacer un reequilibrio, no para perder posiciones en el sol y playa, de ninguna de las maneras, eso lo vamos a defender con uñas y dientes, sino para ganar posiciones en esos otros segmentos de la oferta que pueden hacer que en el conjunto de España sigamos desarrollando nuestra industria turística y nuestra oferta turística, nuestro catálogo de productos y experiencias turísticas que comercializamos en el exterior. Y esto pues, a mí me hace mucha gracia, lo contamos como anécdota, pero es verdad que la campaña de Think You Know Spain, Think Again es la primera vez que se ve lluvia en España. Y eso tiene muchas implicaciones, porque hay muchos territorios en España en los que llueve, en los que llueve también en la temporada de verano, y muchos territorios normalmente de sol y playa en los que llueve en temporada de invierno, pero que son visitables y que tienen infraestructuras y que tienen actividades y que tienen gastronomía y que tienen experiencias que son de mucho valor añadido tanto económico como social, y que en Europa, en el resto del mundo, en Asia, vean que en España cuando llueve tenemos todavía patrimonio histórico-artístico precioso, naturaleza preciosa, que tenemos una gastronomía increíble, cambia un poco el paradigma de buscar destinos españoles solo para la temporada de verano, o principalmente la temporada de verano. Y esto es uno de los retos que tenemos. Digamos que la colaboración público-privada es parte esencial del ADN de Turespaña, de tu gestión. ¿Cómo se consigue coordinar 12 comunidades autónomas para lanzar un solo mensaje y además coherente en una campaña como lo que hablamos, Think You Know Spain, Think Again? ¿Cómo se consigue todo eso, Miguel? Pues es que no hay que olvidar que Turespaña al final es una... nuestra forma jurídica no es de agencia, pero para que nos entendamos, es una agencia de promoción y desarrollo económico. Yo lo decía cuando estaba en Madrid, yo decía, yo no trabajo para que venga gente a pasear al Retiro. Yo trabajo para que venga gente que consume productos, experiencias, servicios que generan riqueza y bienestar, en este caso para los madrileños y ahora para los españoles. Con lo cual, mi trabajo es colaborar, ayudar, incentivar que se invierta en turismo, que las empresas turísticas españolas se internacionalicen y que tengamos una contribución del turismo internacional en el desarrollo económico, como estamos diciendo, y social del país. Con lo cual, trabajar con las empresas es fundamental, estamos a su servicio. Y en esto nosotros lo que generamos y lo que tratamos es de escuchar muy bien a estas empresas para tratar de desarrollar herramientas que les sirvan para mejorar sus expectativas y sus retornos de turismo internacional. Y tratar, por lo menos, que es la función que yo creo que tiene las administraciones públicas, de dar ese primer empujón que permite la internacionalización. Y es lo que ha pasado cuando hemos hecho la campaña Think You Know Spain, desde que yo llegué también, pues hemos generalizado los convenios de comarketing con las comunidades autónomas. Es decir, nosotros tratamos de que la mayor parte de nuestro presupuesto, del presupuesto de marketing y de publicidad de Turespaña, se haga en colaboración con nuestros territorios y que invirtamos conjuntamente. Esa fue una primera fase, y la segunda fase, claro, es, oye, vamos a desarrollar esas creatividades conjuntamente. Y sobre todo en esta campaña, porque esta campaña ha sido muy especial. Esta campaña se ha rodado, como decías, en 12 comunidades autónomas, que es un récord. Completaremos las que nos faltan y hemos recorrido 8.000 kilómetros para rodar en 60 localizaciones. Yo, cuando vi la lista de localizaciones, te soy sincero, conocía la mitad.
claro que conoces los entornos, pero de los pueblos singulares donde estuvimos, algunas de las comarcas, alguno de los hitos de esos sitios, de por qué se va a esos sitios, pues tenía una idea que me falta mucho país por recorrer, a mí también. Y lo que me ha gustado mucho es quitarnos ese complejo, y me acuerdo que el otro día se lo dije a alguien cuando me dijo, porque le hablé del Matarraña, y me dijo, la Toscana española. Digo, no es la Toscana española, es el Matarraña, claro, que tiene unas peculiaridades y unas características que, desde mi punto de vista, no es merecedor de la comparación con la Toscana, porque tiene una identidad propia singular y que no hace falta que nos comparemos con otros territorios de otros sitios. El Matarraña tiene singularidad propia, por ejemplo. Y en esto yo tengo que agradecer a las comunidades autónomas, porque enseguida todas a las que hemos llamado han colaborado con nosotros, y la idea es que con los audiovisuales que hemos hecho, tanto ellos como nosotros los utilicemos para hacer la campaña de estos territorios fuera de nuestro país, y que coinvirtamos para desarrollar esta campaña. Y esta campaña lo que tiene es un paraguas, que es España, que beneficia a todos esos destinos, porque España tiene valores y atributos positivos relacionados con el turismo, a la que luego las comunidades autónomas, los destinos, aportan sus propios atributos y valores y enseñan sus destinos. Y lo que estamos ahora también es tratando de eso, juntarlo con empresas de esos destinos, con sector de esos destinos, para que se beneficien, y lo que llamamos en marketing el embudo de la comercialización, pues vayamos de la parte ancha a la parte fina y lo hagamos de una forma coordinada entre todos. Ajá. Hablamos de esa diversificación, de ese giro un poco en las políticas de sol y playa, o en ese modelo tan arraigado en este país. ¿Qué tendencias crees que son las que veremos en los próximos años? ¿Va por ahí quizás el camino hacia descubrir o redescubrir España en su interior? Bueno, yo como decía antes, nosotros tenemos no la gallina de los huevos de oro, tenemos el corral de los huevos de oro en nuestros destinos y con nuestras empresas especializadas en el sol y playa. Y eso hay que defenderlo. Esto, yo a veces pongo este ejemplo, nosotros somos de Coca-Cola Company y tenemos un producto que es la Coca-Cola, que es líder mundial en refrescos, y luego Coca-Cola Company comercializa y ha desarrollado otros productos, Aquarius, Fanta, otros. Pues nosotros tenemos un superproducto turístico, que es el sol y playa, en el que somos líderes mundiales, que vamos a defender con uñas y dientes, que tenemos que esforzarnos en saber posicionarlo, reposicionarlo y adaptarlo cada vez a las demandas del consumidor de sol y playa, y yo creo que eso lo estamos haciendo francamente bien. Y luego tenemos otros productos que son también magníficos, que tenemos que poner en el mercado, y que en algunos pues el acceso a, pues, como en otros productos, pues está más desarrollado en Europa algunos tiran más en Asia, otros tiran más en América, y nosotros tenemos que trabajar para buscarle rentabilidad económica y social a todos esos productos. En el sol y playa es verdad que es un sector que estamos entre todos reposicionando, y España yo creo que ha pasado y está pasando rápidamente del bueno, bonito, barato a un posicionamiento de mucha más calidad y de una experiencia con más valor. Y ya quien nos elige, no nos elige porque seamos el destino de playa más barato, sino que nos elige porque somos el destino de playa que es más seguro, de más calidad, con una mejor experiencia, con un mejor producto, con unas mejores infraestructuras, y esto se ve, y yo creo que se refleja ya pues en la gran subida que hemos visto del gasto medio por turista de los últimos años, muy por encima de la subida del volumen de turistas. Tenemos que cuidar todos nuestros segmentos, todos nuestros clientes son buenos clientes, pero yo creo que sí, que un turista cuando viene a España no viene porque es el sitio
Cada vez menos viene porque es el sitio más barato, porque no lo es. Viene porque es el sitio que ofrece una mejor calidad, una mayor seguridad, unos mejores productos y tiene unas mejores infraestructuras. Y esto es importantísimo. Y se refleja, y permíteme que me largue 30 segundos, se refleja por un dato que nosotros sabes que hacemos una encuesta de satisfacción del visitante internacional. Y esto lo hacen todas las empresas. Yo cuando llegué a Tour España no se hacía y decía, pero vamos a ver, si todas las empresas hacen una encuesta de satisfacción de, oye, a su cliente le ha gustado la experiencia de compra, nosotros deberíamos hacerlo también. Y la hemos hecho desde hace ya 5 años y vemos que la satisfacción en España es muy alta, y eso tiene una influencia enorme en la repetición. Y claro, todo empresario sabe que la fidelización de un cliente es una de los KPIs, uno de los indicadores más fiables para no solamente la sostenibilidad de un destino, económica y de todos, sino también para la viabilidad de ese sector. Y en España, fíjate, el año pasado yo creo que eran el 65% de nuestros visitantes internacionales, 65-70%, ya habían estado en España, y de ese 65-70%, el 65% había estado más de 10 veces en España. Eso yo creo que no hay ningún país en Europa que tenga esas cifras. Eso nos permite a nuestros empresarios saber que la familia que han captado este año por primera vez muy probablemente sea cliente en los próximos 10. Y eso te da un margen de desarrollo y un margen de generación de riqueza, yo creo que muy amplio. Y esto tenemos que trabajarlo. Y tenemos que seguir vendiendo nuestros productos que todavía son menos conocidos, de naturaleza, de interior, de patrimonio histórico-artístico, etc. Queda demostrado que te gustan los datos, Miguel. De hecho, sostienes que sin datos no se puede gestionar bien un destino. En este tiempo que se avecina, en esta realidad que vivimos en este momento con los datos, con la inteligencia de los datos, el Big Data, la inteligencia artificial, ¿cómo se trabaja en Tour España de cara a entender el flujo de turismo, de turistas en tiempo real en nuestro país? Sí, bueno, es que si no tienes datos, en realidad la observación y más... Cuando yo me reía porque cuando estaba en Madrid teníamos las oficinas en la Plaza Mayor, yo me asomaba por la ventana y decía, pues hoy va bien y hoy va mal, pues porque veía un poco, oye, pues Asia va a ir bien este mes o no. Pero esto, cuando uno está en Tour España, por mucho que me asome al balcón, uno necesita datos. Claro. Y la organización necesita datos para, uno, mejorar la competitividad del sector y dos, para tomar las decisiones de política pública y ofrecer esos datos al sector privado para que tomen las decisiones del sector privado que nos hagan más competitivos y más rentables. Y en este sentido, pues nosotros tenemos un equipo de conocimiento y de investigación que yo creo que es el mejor equipo de conocimiento turístico que existe, no ya en España, sino en el mundo, en el que a través de la red de oficinas que tenemos y a través del equipo en Madrid, hacemos un análisis constante de los datos que tenemos para tratar de tener más claridad sobre la realidad, sobre qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Y en esto yo me fío de los datos. Hemos empezado nuevas encuestas, por ejemplo, la que te comentaba de satisfacción del visitante internacional, y permíteme que lo diga aquí, que nos verán decisores y gestores turísticos, es una herramienta fundamental para la gestión de destinos, porque ahí conocemos dónde se rompe la satisfacción del visitante. Si es que se rompe, imagínate un destino en el que vea que todo va muy bien, los hoteles les gusta mucho a sus visitantes, les gusta mucho las infraestructuras, la gastronomía es buenísima, pero de repente hay un hoyo de satisfacción en la movilidad dentro del destino, o en la limpieza del destino, o en la seguridad del destino. Pues así sabremos que donde tenemos que invertir los recursos es en alguno de esos eslabones que rompen la satisfacción y por tanto rompen
la capacidad de fidelizar el destino, la capacidad de generar turismo de una mayor calidad, etcétera, 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 etcétera. Con lo cual, todos estos datos son herramientas que nos permiten mejorar la gestión del destino turístico, la gestión privada y la gestión pública. Y la inteligencia artificial, bueno, lo que nos ha facilitado es que con equipos siempre menguantes en las administraciones públicas y con recursos limitados en las administraciones públicas, pues tengamos acceso a herramientas que nos dan agilidad y eficacia. Pues ayer me contaba el responsable de conocimiento que gracias a la inteligencia artificial es más fácil las consultas en R, que es un programa, es un lenguaje de programación para bases de datos y que puede hacer los análisis de las bases de datos que tenemos enormes con datos del Ministerio de Trabajo o de los datos de Frontur o los datos de INE, pues que ahora con la inteligencia artificial pues hacer los programitas para sacar el análisis de esos microdatos pues es más fácil, por ejemplo. Pero también hemos hecho nuestros pinitos en generar, hicimos un proyecto piloto con un chatbot que llamamos Sol, como nuestro logo, que hicimos en Reino Unido y en Estados Unidos, que era un asistente conversacional de inteligencia artificial, con un sesgo de sostenibilidad. Es decir, cuando alguien preguntaba, nosotros dábamos la información, pero tenía un pequeño sesgo de sostenibilidad y decíamos, oye, cuando nos preguntaban, ¿cuál es la mejor época para visitar España? Y contestábamos la realidad, oye, pues España se puede visitar en todas las épocas, en tal, pero especialmente bonita puede ser una primavera en el Jerte, y le dábamos un tinte, no de que promocionásemos unos destinos más que otros, sino que es más de estacionalidad, de amplitud de las alternativas, y aprendimos mucho con el piloto, y ahora con Segitur estamos trabajando en ya que no sea un piloto, sino que sea un asistente ya permanente. Claro. ¿Está cambiando el comportamiento del turista internacional? ¿Es más exigente? Lo digo un poco al hilo de esta conversación, ¿no? Tanto y en cuanto toda esa información, todos esos datos recalan en entender mejor sí, al turista. Sí, bueno, ten en cuenta, el turista internacional cambia todo el tiempo. Desde que empezó el turismo un poco, pues si nos remontamos al siglo XIX con el gran tour de los nobles británicos o de las burguesías británicas a Italia y a las obras de los grandes maestros, hasta ahora pues el turismo ha cambiado, que es una barbaridad, como dirían en las películas de los años 60. Pero yo creo que ahora lo que tiene el turista es más herramientas para personalizar el viaje que quiere hacer. Y eso es muy importante conocerlo, porque pues en el desarrollo del turismo de masas, la democratización del turismo de los años 60, 70, 80, era un señor que se llamaba Thomas Cook, que decía, pues mira, el viaje va a consistir en que usted coge un autobús en Cornwall y después va a estar una semana en este hotel en Benidorm y va a ir a visitar las cuevas de no sé qué, tal. Y eso es lo que hacían millones de personas, que hacían la misma cosa. Ahora es un poco distinto. Ahora uno decide o tiene la posibilidad de decidir qué es lo que quiere hacer, cuándo quiere ir. Por ejemplo, los turoperadores británicos, pues antes era semanas de sábado a sábado. Tú no podías irte de vacaciones de miércoles a miércoles. Y ahora, pues, alguno de los grandes como Jet2 u otros, tú te puedes ir cuando quieras en un viaje turoperado. La tecnología ha facilitado esta personalización, con lo cual esto es bueno porque abre el abanico y la dispersión, por ejemplo, del gasto turístico o de la actividad turística en un territorio, pero obliga a que todos esos posibles proveedores se digitalicen. Y esto es un reto que tiene también el sector turístico español, sobre todo de los pequeños y medianos proveedores. La digitalización y el acceso a las grandes plataformas de comercialización. Esto es algo en lo que nosotros en Tour España estamos muy interesados, en cómo ayudamos al sector turístico a estar presente en las plataformas de comercialización, y por plataformas no me refiero solo a autas,
me refiero a los canales por los que se puede vender una experiencia turística, un producto turístico. Los hoteles están súper digitalizados ya, el transporte, aviones, trenes, está súper digitalizado, pero el producto turístico, la experiencia turística, todavía mucho menos. Y en eso es algo en lo que tenemos que trabajar. Desde 2019, corrígeme si me equivoco, ha habido un crecimiento de la conectividad con China de un 130%. ¿Cuál es la estrategia que lleva a cabo Turespaña de cara a eliminar barreras como pueda suponer la gestión de visados, en contraposición un poco con esa fidelización que se pretende conseguir, ¿no? Como comentabas? Sí, bueno, aquí son varios aspectos y la verdad es que en esto también es para sentirse satisfecho y orgulloso que un mercado tan relevante, tan importante, tan grande como es China, hayamos podido desarrollarlo pese a la pandemia, que sabéis que además en China tuvo una especial incidencia en estos últimos años. Nosotros hemos recuperado ya más de un 130% de la conectividad con China comparada con 2019, pero es que Francia y Alemania no habían recuperado todavía la conectividad previa a la pandemia. Ahora, en estos meses. Con lo cual el trabajo que yo aquí tengo que agradecerle también a AENA y a los equipos de los destinos que nos han acompañado, sobre todo Barcelona, Madrid, de la Comunidad de Madrid, la Generalitat de Cataluña y otros, en contarle a las aerolíneas de China por qué España era un buen destino para volar. Y aquí se juntan varias cosas. AENA les contaba, oye, pues su operativa, pero también la facilidad luego para continuar viajes hacia las Américas. Y Air China, por ejemplo, pues está montando una especie de hub desde que vuelan de Pekín a Madrid y de Madrid a La Habana y a otros destinos de las Américas. Esto nos da una fortaleza como hub de conexión entre Asia y Europa y América, que yo creo que es estratégica para el turismo y para otras industrias. Esto ha venido acompañado también con de lo que hablábamos antes, un cambio bastante significativo en el viajero chino. Yo creo que previo a la pandemia todos nos acordamos de grupos de chinos con un guía que llevaba un cartelito en chino y muchos ciudadanos de ese país pues yendo a los iconos más importantes de nuestras grandes ciudades. Bueno, pues eso ha dado paso a un turista que viene de China mucho más individual, mucho más especializado, que viene por experiencias concretas, gastronómicas, golf, náutica, y que tiene una visión mucho más global. Ya no es vamos a visitar 10 ciudades en 9 días, sino que vamos a visitar un país en una semana, con lo cual su huella, por ejemplo, dentro de España se ha acrecentado. Ya no solamente es Madrid y Barcelona, es Sevilla, es Granada, es el norte de España, y esto yo creo que nos da una ventaja competitiva muy grande para afianzar el largo radio en nuestro país. ¿Qué crees, Miguel, que nos diferencia de países de nuestro entorno, como Francia, Italia, Grecia? ¿Qué nos hace diferentes? ¿Qué nos hace mejores? Bueno, yo lo que creo es que España, quizás junto con Francia, es un destino 360, es un destino global. Es decir, España es, como hemos dicho, líder en turismo de sol y playa vacacional, pero España está entre los 3 primeros países del mundo en turismo MICE. España está entre los primeros países del mundo en turismo también pues, cultural. España tiene productos y destinos preparados para actividades de invierno, esquí, gastronómicas, es decir, nuestro portfolio de productos turísticos es 360, es muy grande y además con una distribución, como te decía, global. Francia puede que también, ellos no tienen
producto sol y playa tan desarrollado como tiene España. Tienen un producto de nieve muy desarrollado porque tienen los Alpes, un sistema montañoso enorme, pero España tiene destinos urbanos muy consolidados y otros países están mucho más especializados. Nos contaba la exministra italiana de Turismo hace poco que, bueno, que Italia tiene un reto porque el 90%, decía ella, no sé si los datos son precisos, pero nos da una tendencia. Ella decía que el 90% del turismo en Italia pasa en el 2% del territorio, que son las ciudades de Roma, Florencia, Venecia y Milán. Esto no pasa en España. Y esto es una fortaleza que hace que seamos pues más un Corte Inglés o un Galeries Lafayette o un sitio donde vas a encontrar cualquier producto para cualquier necesidad que tenga un cliente y además con una garantía de calidad. No decimos eso de y si no le devolvemos su dinero, porque no somos nosotros, pero somos un destino global y somos un destino 360. Desde la European Travel Commission que presides, Miguel, hay un objetivo para 2030 que es reducir a la mitad las emisiones operativas. Desde Tour España, ¿cómo se planifica, cómo se plantea ese objetivo? Bueno, nosotros desde Tour España lo que nos afectan son las iniciativas del Gobierno de España, de la Administración General del Estado en cuanto a la reducción de la huella de carbono en nuestro país, pero nosotros también tratamos de aplicar las buenas prácticas que desde la European Travel Commission hemos identificado para la reducción del impacto y la descarbonización en las operaciones de nuestras propias organizaciones. La European Travel Commission es una organización formada por más de 35 países, las agencias nacionales de turismo de más de 35 países europeos. Tenemos una sede en Bruselas con unas 30 personas trabajando allí y lo que decidimos es que teníamos que dar también, practicar con el ejemplo y que nuestro trabajo en Bruselas, nuestra oficina en Bruselas, cada vez pues tuviese más en cuenta la disminución de la huella de carbono que nuestro trabajo hacía. En tema viajes, cómo viajar, cuándo viajar, dónde viajar, el uso de electricidad en las oficinas. Sabéis que en España esto, pues también la Administración General del Estado, el Gobierno, tiene unos objetivos de descarbonización que son los que seguimos de Tour España, pero seguimos recomendaciones de cómo viajar, dónde viajar, qué hoteles utilizar, etcétera, que nos permitan introducir una componente de sostenibilidad medioambiental en una que ya existe desde hace mucho tiempo en la Administración española, que es una de sostenibilidad económica y que es de reducir los costes lo máximo posible. Miguel, hemos conocido un poco más la parte operativa, más la parte de gestión. Todos lo sabemos y esto es algo que parece que es una obviedad, ¿no? Y es que al final todos somos turistas. Quería hacerte una serie de preguntas para evaluar, digamos, tu perfil como turista, ¿no? A ver si apruebo. ¿Maleta de cabina o facturada? Cabina. ¿Planificar o improvisar? Planificar. ¿Playa paradisíaca o ciudad cultural? Depende de cuándo y con quién, pero las dos. ¿Hotel de lujo o alojamiento con encanto local? Los dos también. En la vida hay que viajar mucho y hay que estar abierto a distintos tipos de experiencias y de productos. ¿Madrugador explorador o nocturno disfrutón? Nocturno disfrutón. O sea, hay estos viajes a veces que organizan y que te ponen todas las actividades a las 7 de la mañana y que entonces te tienes que despertar antes de lo que te despiertas cuando estás trabajando. Me cuesta eso. ¿Google Maps o perderse? Pues aquí yo creo que es llegar con Google Maps y después cuando estás, perderte. Yo creo que esa combinación es la más razonable. ¿Restaurante recomendado o descubrir uno al azar? Pues yo aquí, a mí me gusta descubrir los sitios. Siempre es bueno tener la recomendación de alguien para asegurarte de que no vas a ir a un sitio malo.
pero a mí me gusta mucho descubrir. Las recomendaciones al final son descubrimientos de otros y yo, que soy curioso por naturaleza, pues descubrir mis propios sitios. ¿Hablas con los locales o vas un poco a tu aire? No, hablar con los locales, sin duda, ese es uno de los propósitos del viaje, descubrir a la gente que vive allí, a los que te están en realidad acogiendo, a los que te están recibiendo en su casa, en su ciudad, en su entorno. Y una de lo bonito de los viajes, una de las riquezas de viajar, es aprender de los demás. Y para mí, el que cuando organizamos un viaje siempre pensamos en, oye, ¿cómo vamos a conocer a los que allí vivan? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué es lo que vamos a aprender de lo que hacen la gente que vive allí donde vamos a viajar? ¿Repetir destino o explorar uno nuevo? Pues las dos cosas. Me gusta mucho descubrir sitios, pero yo también soy mucho de repetir destino. Yo creo que esto viene de cuando eres pequeño y pasas larguísimos veranos con la casa de la playa, de los abuelos, de los padres, y tienes tu pandilla de verano. Pues a mí me gusta mucho repetir sitios, pero me gusta mucho descubrir otros. Así que, como digo, hay que viajar mucho, hay que repetir sitios y hay que descubrir sitios nuevos. ¿Souvenir típico o recuerdo, ahora sí, emocional? Recuerdo emocional. Yo, por cuestiones de tiempo y de eficacia en la gestión de mi tiempo, pues casi toda mi ropa o muchas de las cosas que consumo las consumo de viaje, porque es cuando tengo a lo mejor un minuto libre que no tengo en Madrid. Pero es que además, a lo largo del tiempo, esto me ha permitido que cuando me pongo una corbata, que cuando me pongo unos calcetines, o cuando uso una colonia, me acuerde del sitio donde lo he comprado y me acuerde qué estaba haciendo, a quién conocí, cómo me sentí, y creo que eso es muy bonito. Yo, en lugar de mirar un armario, miro viajes. Cada mañana lo que miro es un viaje, muchos viajes que están almacenados en formas de camisas, en formas de calcetines, en forma de cualquier cosa. Y para terminar, Miguel, si tuvieras que definirte como turista en una palabra, ¿cuál sería? Bueno, curioso, la he dicho antes. Yo en la vida soy curioso, a mí me gusta saber qué hay más allá, qué hacen otros, por qué, cómo han llegado hasta donde han llegado. Me gusta saber y me gusta conocer a la persona que tengo enfrente o a las personas que viven en otros sitios, así que yo creo que curioso. Perfecto, genial. Muchísimas gracias, Miguel. Ha sido un auténtico placer contar contigo en Spain Travel Experience. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Yo espero haber aprobado el test de turista. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Gracias.